que tiene que ver con las responsabilidades, las tres clasificaciones que vamos a tener. Decíamos ayer que justamente el órgano interno de control, la forma en que lo vamos a entender, son como estas unidades administrativas que entonces justamente pues se encargan, son entes públicos y que al final del día se encargan justamente de promover, de evaluar y de fortalecer justamente lo que conocemos como el control interno, ¿de acuerdo? De ahí viene el nombre. Entonces, vamos a tener que justamente todas las entidades públicas deben de contar con órganos internos de control, ¿de acuerdo? Estos van a ser entre sus características, que justamente era parte de lo que se hablaba ayer casi al finalizar la clase, en el deber ser, justamente estos órganos internos de control, pues tienen que ser independientes de la institución que van a fiscalizar, ¿de acuerdo? Es decir, a la que están adscrita como tal. Aunque sí deben de encontrarse, como ya decíamos, adscrito a la entidad pública. Todo ello para entonces, pues garantizar que en teoría se pueda llegar a tener una autonomía de gestión para el ejercicio de sus atribuciones, ¿de acuerdo? Denme un momento aquí. Denme un segundo. Bien, ya, estaba admitiendo a algunos compañeros. Aquí pueden entonces todavía ver la pantalla. Sí, es correcto. Sí, gracias, una disculpa. Entonces, teníamos justamente que en teoría esto es lo que tendrá que pasar con los órganos internos, porque la intención es que tengan una autonomía, ¿de acuerdo? Para poder ser objetivos en cuanto a la investigación que puedan llegar a realizar y, por supuesto, la determinación de ciertas sanciones en los casos que así pueda llegar a proceder. ¿Cuál va a ser entonces justamente este fundamento constitucional que tenemos, que la base, digamos, para los órganos internos de control, lo tenemos en el artículo 109, en específico la fracción tercera de la Constitución Política Federal? ¿Por qué? Porque vamos a tener que este artículo específicamente entonces nos señala que todos los servidores y los particulares, incluyéndolos entonces también, pueden llegar a incurrir en responsabilidades frente al Estado y estos van a ser sancionados con diversas sanciones en su carácter administrativo por aquellos actos o en su caso las omisiones que estén afectando sobre todo el desempeño, el cargo o la comisión que estén desempeñando como tal. Ahora, estas sanciones tal cual vamos a tener que la Constitución llega a señalarlas en qué van a consistir, primeramente en amonestación, dependiendo justamente de la gravedad y la recurrencia que puedan llegar a tener en estas faltas administrativas. Entonces puede ser la amonestación, la suspensión, la destitución e inclusive puede llegar a ser de carácter de inhabilitación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿ahí me van siguiendo? Sí, vamos bien. Es Bien, correcto. entonces, vamos a tener que existe una serie de clasificaciones como tal, que ya ayer hablábamos un poco al respecto de justamente cuáles eran estas distinciones que se llegan a tener. Por una parte, vamos a tener estas faltas administrativas graves, que entonces justamente
ser sustanciadas por justamente los órganos internos de control. También, evidentemente, por la parte de la Auditoría Superior de la Federación. Para efectos de esta clase nos referimos a los órganos internos de control, pero también se señala en la Constitución Política Federal. Y en el caso de las entidades, entonces va a ser justamente por los homólogos y para ser entonces resueltos, ¿por quién? Por el Tribunal de Justicia Administrativa. Vamos a tener entonces también las faltas administrativas no graves, que estas van a ser entonces justamente por los órganos internos de control. ¿Por qué? Porque atiende precisamente a la naturaleza que están teniendo como tal. Ahora, en cuanto al tema, digamos, a los entes públicos estatales y municipales y la Ciudad de México y en general, pues las demarcaciones territoriales, vamos a tener que se van a contar con órganos internos de control, con las mismas atribuciones tal cual en las que ya hemos estado señalando para los efectos, pues de estas entidades que puedan ser de carácter federal, pero lo van a tener exactamente para las estatales, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, vamos a tener que a nivel federal, estatal y municipal se prevé entonces justamente la existencia de estos órganos internos de control como entes fiscalizadores, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a tener que para fiscalizar existen justamente, pues digamos que más instituciones que intervienen como tal, ¿de acuerdo? Ahora, entre las características de este órgano interno de control existen muchísimas, pero las principales que vamos a tener es que tienen que ser independientes. Eso es lo que se espera en el deber ser, justamente tienen que ser independientes de los entes públicos para tener esta objetividad como tal. La titularidad, entonces vamos a tener que justamente también se va a ocupar de manera pues rotativa y los titulares van a ser seleccionados y digamos formados mediante el sistema de profesionalización que se está teniendo como tal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener parte de ello justamente en los órganos internos de control. Ahora, tenemos que el órgano interno de control lo encontramos con la auditoría, la queja y responsabilidades. El día de mañana vamos a empezar a hablar un poco más de ello. Lo que quiero es que nos adentremos precisamente ya en esta clase con lo relativo a la parte de los órganos internos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es como la parte introductoria y donde vamos a tener, ya les decía, estas unidades, la de auditoría, la de queja, la de responsabilidades, que van a tener entonces como función la parte de apoyar esta política de control interna que se llegue a tener y de alguna manera para tomar esta toma pues de decisiones que van a ser relativas entonces al cumplimiento de los objetivos, las políticas institucionales mediante lo que conocemos como la gestión administrativa de la que ayer les estaba señalando. Ahora, cuando nos referimos al marco normativo que va a tener todo órgano interno de control, va a depender. Pero vamos a tener que la base sí o sí siempre va a ser la Constitución Política Federal, ¿de acuerdo? Ya decíamos que el artículo entonces, el fundamento es el 109, la fracción tercera como tal, ¿de acuerdo? Este, a su vez, va a ser importante porque va a haber justamente, se va a ver reflejado, digamos, en distintos ordenamientos, como las leyes generales, las federales, las constituciones que son en su carácter estatal, las leyes estatales, entre otros como tal. Ahora, cuando hablamos de los órganos internos de control, es importante entonces también que consideremos qué dependencia. Ahí no me escuchan. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí. Sí, Sí, escuchamos bien. ¿No pueden escuchar o escuchan raro? Sí, avísenme, por favor. se escucha bien. Bien, ok, gracias. Ahora, ya les decía, si bien tenemos que la base va a ser justamente el artículo 109, la fracción tercera, también entonces les decía, tenemos que considerar que qué dependencia, digamos, el ámbito en el que los órganos internos de control van a desempeñar entonces las funciones como tal, porque de esto va a variar justamente el objeto que se tiene que fiscalizar, lo que se va a revisar como tal. Y entonces el marco por ende, que va a llegar a ser aplicable. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que cada institución como tal tiene una misión distinta, tiene un objetivo distinto y atendiendo entonces a este punto va a ser entonces lo que se tiene que fiscalizar, ¿de acuerdo? Entonces, conforme la misión y el marco normativo interno y externo, entonces cada órgano interno de control va a regir su actuar como tal, es decir, su fiscalización, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto en cuenta y aún justamente cuando existan ordenamientos específicos,
vamos a tener que sí existe el tronco común, que va a ser justamente este marco normativo común para todos los órganos internos de control, que van a ser la Constitución Política Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que van a facultar entonces a todos los órganos internos de control para llevar a cabo las tareas de fiscalización en los entes sujetos a la revisión como tal. ¿De acuerdo? Por ahí hay un micrófono abierto. ¿Me ayudan con él, por favor? Ahí ven la pantalla, les puse otra presentación. Sí se ve. Sí. Bien, ahora, en cuanto a la parte de las faltas administrativas como tal, vamos a tener que cuando hablamos de estas faltas administrativas, se puede proceder justamente por la vía penal o puede ser por la vía administrativa para la investigación y precisamente para la sanción. Pero vamos a tener que por parte de los órganos internos de control, el actuar para la investigación y la sanción va a ser justamente conforme lo que decíamos ayer, este derecho administrativo sancionador, que decíamos toma justamente a préstamo aquellos principios que rigen en el derecho penal. ¿Por qué? Porque la materia del derecho administrativo sancionador todavía está en aras de perfeccionarse tal cual, ¿de acuerdo? Entonces es por ello que pues se dice teóricamente que justamente solo se toman a préstamo estos principios como tal. Entonces, vamos a tener que los hechos o las acciones que se deban en su caso de prevenir, de detectar y de sancionar por parte de los órganos internos de control, van a ser entonces denominados como faltas administrativas, ¿de acuerdo? Que para nosotros justamente estas faltas administrativas se van a encontrar clasificadas en graves, en no graves y en faltas de particulares, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a tener, que es conforme lo vamos a ver nosotros, que conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entonces las faltas administrativas que no sean graves, la sanción va a corresponder al órgano interno de control, ¿de acuerdo? Las faltas que sean graves, la sanción corresponde entonces al Tribunal de Justicia Administrativa y a los homólogos, en su caso, de las entidades federativas. Y cuando nos refiramos entonces a la parte de las faltas cometidas por los particulares, vamos a entender que justamente aquellas cometidas que pueden ser por quienes. Cuando hablamos justamente de los particulares, ya sabemos que pueden ser cometidas por personas físicas o personas morales, ¿de acuerdo? Y la sanción entonces va a corresponder precisamente al tribunal como tal, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí me van entendiendo? ¿Vamos bien? Sí. Sí, está bien. Bien, ahora estoy mostrando, déjenme admitir porque están ingresando más compañeros. Aquí ven la pantalla, ¿no? Tenemos aquí en la pantalla las faltas administrativas no graves de los servidores públicos, por los que generalmente justamente llegamos a la parte de la amonestación, de este llamamiento que llegan a ser como tal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entenderlo como este incumplimiento de las obligaciones, es decir, al final del día tenemos nosotros diversas obligaciones que tenemos que cumplir y a contrario censo, si entonces las llegamos a cometer, estamos cometiendo precisamente estas faltas administrativas en su carácter de no grave, ¿de acuerdo? Todo ello vamos a tener que justamente se desgloba y cuando digo la parte de que se llega a desglobar, me refiero a la parte de la clasificación que ya decíamos el fundamento del artículo 109 de la Constitución Política Federal, ¿de acuerdo? En el último renglón ahí es cuando justamente están señaladas como tal. Pero bueno, aquí me van escuchando, ¿verdad? Sí. 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 Bien, entonces, ahora, cuando hablamos de estas faltas administrativas no graves, ustedes en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vamos a encontrar que ustedes las van a tener referidas en el artículo 49. A partir de, justamente van a tener diversas clasificaciones en donde justamente nos van a hablar de estos actos u omisiones en el que se pueden llegar a realizar incumplimientos o en su caso pueden a lo mejor ser pues transgresiones precisamente a las siguientes obligaciones, porque tal cual justamente este artículo 49 lo señala como tal, como obligaciones que debemos de tener por los que estamos en el servicio público como tal. Entonces, la primera nos habla precisamente de que tenemos digamos, este deber de cumplir con la parte de las funciones, con las atribuciones y las comisiones que estén siendo pues encomendadas justamente como parte de los principios de los que ayer referíamos, que era justamente atender a la legalidad, a los principios de la honradez y todo demás justamente
para llevar a la buena administración, a la buena gestión y justamente al cumplimiento de la misión y la visión que se llegue por parte de cada una de las instituciones para las que estemos laborando como tal. Vamos a tener que en segundo, Raciel. Sí, prácticamente la primera estaríamos haciendo connotación al artículo 7 en la propia ley general, ¿no? Sí, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas te refieres, ¿no? Es correcto. Sí, es que si recuerdas, me parece que es el artículo 7 y el artículo también 3, creo que nos señala diversas fracciones. Y el artículo 49 precisamente es la que ya nos hace referencia de estas faltas no graves de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sí, el artículo 3 define lo que son los órganos de control, la investigadora. En cuestión va siendo el catálogo de definiciones. El artículo 7 viene siendo los principios de la función pública y el 49 hace referencia a lo que ya son como faltas administrativas no graves. Bueno, a partir del artículo 49. Del artículo 49, como les decía, a partir del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es cuando nos habla de estas clasificaciones, hablando de este artículo de las no graves como tal. Muchas gracias. ¿Sí? Y solo les hacía referencia que justamente de dónde se desgloba la clasificación en general que tenemos del artículo 109. Es más, creo que tú ayer lo habías mencionado, ¿no? Lo había señalado como parte de lo que decías, que no recordaba si era el artículo, me acuerdo que dijiste, creo que era el artículo 108, a partir del 108. Ajá. Constitucional. Pero en el 109, a partir de la fracción tercera, es donde señala justamente esta clasificación, sin hacer más alusión, porque al final solamente nos habla de la clasificación que se tiene, de las 3 clasificaciones, de las sanciones que pueden llegar a ser, y después de ahí nos habla de que justamente cada digamos, entidad habrá de determinar cómo lo va a llegar a la substanciación como tal. Es correcto. ¿Sí? Sí, me acuerdo de ti, de la opinión que ayer estuviste dando. Lo enfadoso que soy, pero bueno, gracias. No, está bien, porque ahí me doy cuenta que entonces sí me estás prestando atención, que sí vas escuchando. Gracias. Bien, entonces, vamos a tener que, justamente, ya les decía de esta primera que tenemos, el segundo que nos señala es de esta obligación que se va a tener entonces de llegar a realizar pues la denuncia, digamos, la denuncia de los actos, de las omisiones, que en el ejercicio precisamente de nuestras funciones administrativas como tal, tengamos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, al no realizar nosotros también del conocimiento al órgano interno de control de estas faltas que estemos encontrando tal cual, entonces justamente podemos llegarnos a tener una amonestación porque estamos cometiendo, ¿qué? Una falta administrativa en su carácter no grave por no dar conocimiento. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, es correcto. Ok, perfecto. Muchas gracias. A la instancia correspondiente, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a tener que también nos señala el atender justamente instrucciones de un superior siempre que esté acorde justamente con el servicio público, es decir, finalmente cuáles son dentro de nuestras funciones, dentro de nuestras facultades, entonces el no atenderlo sin una debida causa justificada, esto nos da lugar, nos hace acreedores entonces a tener a una falta administrativa. Ahora, cuando hablamos al final del día de atender esta parte de las instrucciones de un superior jerárquico, ¿qué tenemos? Que como parte de estas instrucciones que nos deben de dar, también señala parte de los reglamentos internos, justamente generalmente todos los reglamentos internos de trabajo que nos tienen que marcar, entonces, ¿qué recuerdan que nos tienen que señalar? Porque no solamente es la parte de recibir justamente las instrucciones como tal, tiene que ir acompañado de qué. ¿Del código de ética? Del código de ética, ¿de qué más? Pues es la normativa interna, es el reglamento interno, y generalmente va el código de acompañado ética, el de conducta. De la capacitación, el adiestramiento que nos tengan que dar, de la notificación, de acuerdo en este caso de que nos estén a lo mejor añadiendo justamente otro tipo de, digamos, actividades que tengamos que realizar y justamente también es, más allá del marco normativo, el marco de operación, para que nosotros también podamos tener ese sustento precisamente de en dónde nos estamos refiriendo, basando justamente bajo estas instrucciones. El manual de procedimientos, entonces, el de organización y procedimientos. El manual, es que es manual de procedimientos o manual de operaciones, ¿no? Dependiendo de cada institución, debe de ir acompañado como tal de todos estos, ¿no? Es correcto. Siguiente punto, tenemos el de presentar justamente en tiempo y forma la declaración de la situación patrimonial como tal, ¿no? Que de manera recurrente siempre nos están justamente
solicitando y para lo cual lo estamos en estructura, nosotros tenemos la obligación entonces a su vez de estar de manera recurrente, consecutiva, dando este aviso, esta, digamos, pues continuidad justamente a las personas que tenemos a nuestro cargo para que entonces precisamente puedan llegar a realizar esta declaración de la situación patrimonial que tienen. Siguiente tenemos el de registrar, integrar, custodiar y justamente cuidar el tema de la documentación e información que se encuentre en razón de su cargo. En el caso entonces de que nosotros llegamos a tener ya sea un extravío o que a lo mejor justamente lo hayan sustraído como tal, tenemos que presentar entonces justamente pues nuestra denuncia como tal. ¿Para qué? Para que pueda proceder, porque nosotros ya estamos dando cuenta, estamos dando aviso y entonces no seamos susceptibles a que nos puedan tener, digamos, esta falta administrativa. ¿De acuerdo? Siguiente punto, tenemos el de supervisar, justamente que las personas que en su cargo estén como servidores públicos sujetos a dirección, pues cumplan con todas las disposiciones de este artículo. Entonces, en su caso es que precisamente nosotros también tenemos que dar cumplimiento cuando estamos en una parte de estructura, el de estar de manera continua solicitando a nuestros subordinados que entonces estén realizando, por ejemplo, la parte de la declaración patrimonial. Si a lo mejor tenemos personal que estén realizando la custodia, el resguardo justamente de cierta documentación, entonces, por lo tanto, tienen que presentar la denuncia en el caso de que lleguen a hacer el extravío, en el caso de que vayan a dejar sus funciones, entonces tienen que hacer el acta de entrega para tener siempre una continuidad y saber entonces en dónde se encuentran esos documentos en resguardo como tal. Por eso la importancia de el acta de entrega que siempre tengamos que realizar como tal. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Vamos a tener, entre otros puntos, el de colaborar justamente con los procedimientos judiciales y administrativos. ¿Esta por qué parte? Justamente con qué se relaciona derecho civil, con qué se relaciona esta parte de colaborar con los procedimientos judiciales y administrativos, con qué principio se va relacionando. Principio de colaboración, ¿no? Artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que nos señala que precisamente nosotros tenemos la obligación todos justamente de prestar al servicio la colaboración como tal. Entonces, esto atiende al principio justamente correlativo, ya les decía, artículo 7 de el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿de acuerdo? Y el siguiente que vamos a tener es el de corroborar precisamente en el tema de las contrataciones públicos. No alcanzo a leer el nombre, Yuriana. Buenas noches. Quisiera regresarme un poquito y quisiera que me apoyara sobre esta duda. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones. En el estado, yo soy del estado de Morelos y estoy como asesora de un regidor. Generalmente, o la ley orgánica municipal te dice que los regidores deberán rendir un informe anual, ¿no? Te habla trimestral y después anual de sus funciones que tuvieron durante el año. Tenemos aquí la situación de que en algunos alcaldes no permiten que los regidores generen este tipo de Supervisiones. Bajo esta situación, entonces entiendo que los regidores estarían incurriendo en una falta administrativa no grave, pero al fin de cuentas falta administrativa. Es correcto, porque no están permitiendo precisamente la rendición de las cuentas. Y más si justamente lo está señalando como parte de este marco normativo que ustedes tienen de las obligaciones, de que entonces los regidores, por lo que le escuché, lo tienen que rendir las cuentas de forma trimestral y como decía usted, de una forma anual, ¿no? Así es. Justamente eso sería parte del fundamento. Si ustedes lo quieren señalar como tal, se tendrán que referir al artículo que les decía, el artículo 49, en la fracción, si no mal recuerdo, debe de ser creo que la 6 o 8, 6 o 7. Ay, no le escucho, yo no sé si los demás le escuchan a la compañera, perdón. Sí, viene siendo la fracción 8 del 49. Sería la fracción 7, ¿verdad? Del 49 de la ley general.
La que va a aplicar para toda la parte de cualquier órgano interno de control va a ser siempre la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahorita que estamos viendo las faltas no graves, va a ser el artículo en específico, el artículo 49, y les decía, debe de ser la fracción 7 u 8. No, es la 7, es correcto, es la 7. Gracias. Bien. ¿Me van siguiendo ahí, perdón? Sí. Sí. Bien. Y tenemos al último que dice cerciorarse de que en las contrataciones públicas la manifestación bajo protesta de decir verdad del particular que no se desempeñe justamente en un cargo de servicio público o que no esté, no representa ningún conflicto de interés. ¿Esto por qué se señala? Porque, sobre todo para la parte de las contrataciones, cuando estamos justamente ya sea en el departamento de adquisiciones o en el departamento de obras, ¿qué es lo que sucede? Cuando se llega a hacer justamente el acta de entrega, que se tuvo, por supuesto, algún cargo que sea se me fue el nombre, algún cargo que sea, por supuesto, de estructura, va a tener que, entonces tenemos la obligación, la responsabilidad de que no podemos participar en ningún tipo de contratación, no de forma directa, no lo podemos realizar durante un año, ¿de acuerdo? Un año contados a partir justamente de que nosotros pues dejamos el servicio como tal, que dejamos el cargo, que hicimos esta acta de entrega, entonces no podemos participar. ¿Por qué? Porque tenemos conflicto de intereses, porque sabemos al final del día cuál es la función operativa, tenemos conocimientos precisamente de ciertos costos que entonces justamente nos pueden llegar a favorecer. Entonces, atendiendo a esto es que precisamente en la parte de las contrataciones, aquellos que hayan estado justamente en la contratación, ya sea por parte de